Servido, me permitan, al otro lado de la pantalla, Emiliano García Coso, decano internacional de CEISA, Javier Porras, Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, y Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales del CEU. Buenísimas tardes, feliz año lo primero, y vamos a ver si lo mejoramos. Feliz año, buenas tardes. Con esto sobre la mesa, feliz año, Javier. Con esto sobre la mesa, Emiliano, Javier, Luis, voy a empezar por este último momento, ¿no? Por ese atentado, doble atentado en Irán, en las celebraciones de Kerman, en el aniversario de la muerte del general Soleimani, que insisto, hasta 2020 combatía en esas guerras entre Irak e Irán, en las que evidentemente Estados Unidos estaba del lado iraquí, con las nuevas milicias reclutadas, etcétera. ¿Cómo veis este movimiento? ¿Creéis de verdad, porque se habla más de la posibilidad de que haya sido alguien desde Irak que de que haya sido Israel? Pero Emiliano, Javier y Luis, ¿cómo estáis viendo este movimiento, lo ocurrido hoy? Y os lo ligo. ¿Cómo veis lo ocurrido también en Beirut? Bueno, pues la información que hay disponible es muy escasa y lo único que podemos hacer son hipótesis. Y dentro de estas hipótesis podría estar que, como sabes, dentro de Irán hay una región que es Sistán-Baluchistán, que siempre ha sido reacia, digamos, al régimen de los ayatolás y quizás pueda estar siendo alimentada económica o de otra manera por parte de Israel para tratar de generar una cierta inestabilidad política dentro del propio país. Es decir, ese puede ser uno de los escenarios. El otro directamente es la intervención del Mossad, como está haciendo en otras regiones. Hay que tener en cuenta que el gobierno israelí ha reconocido que él tiene 7 frentes y dentro de esos frentes, obviamente, uno de ellos es Irán y, por lo tanto, cualquier tipo de operación que pueda generar cierta desestabilización del régimen de los ayatolás, pues siempre favorecerá los intereses israelíes. Y en cuanto a la operación realizada por Israel en Beirut, pues entra dentro de las amenazas que hizo el primer día desde el 7 de octubre, donde dijo que cualquier líder de Hamas, independientemente de donde estuviera escondido, iba a ser convenientemente eliminado. Y de hecho ya lo está cumpliendo. En Damasco asesinó al general Mossavi, que es iraní, pero que digamos es el que soporta a Hezbollah. Y por otra parte, pues al-Aruri es el segundo cabeza político de Hamas y el siguiente que se tiene que preocupar es Sinwar, que está en Gaza y todavía no sabemos dónde está, y el tercero es el propio líder político actual, Ismail Haniyeh, que estará confortablemente sentado en Qatar o en Turquía, porque nunca se sabe dónde está. Entonces, Israel está cumpliendo lo que ha prometido. Y como el derecho internacional ya no es aplicable a Israel, ni la comunidad internacional tiene capacidad para aplicárselo, pues va a hacer operaciones de esta índole en cualquier parte del mundo. Con este tipo de movimientos, decía, yo apuntaba una teoría que al final es una mezcla de las dos que maneja de momento Irán, apuntaba Emiliano. Bueno, no descartes que en realidad haya sido Irak, pero esté bien alimentado esto económicamente por Israel. No sé, Javier, ¿qué teoría barajarías tú con este doble atentado del que de momento, insisto, es verdad que se sabe poco? Coincido totalmente con lo que ha dicho Emiliano. Primero, que vientos, como bien se ha señalado, es todavía muy precipitado establecer ningún tipo de conclusiones. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Y es cierto, aquí coincido en dos cuestiones que se han puesto encima de la mesa. La primera, habría que también dentro de las teorías, de las hipótesis que podríamos plantear, distinguir entre quién podría ser el autor material y quién podría ser el autor intelectual o quién estaría financiando, por lo tanto, ese atentado, ¿no?, que se ha producido durante esta mañana. Y lo que es indudable es que, desde luego, la guerra entre Israel y Palestina, o Israel y Hamas, se ha extendido ya fuera de las fronteras de Israel, porque así lo ha pretendido además Israel, y por lo tanto pues nos vamos a encontrar ante un escenario para mí seriamente preocupante. Bueno, yo creo que para todos muy preocupante. Es cierto que históricamente no es la primera vez que Israel ha extendido el conflicto fuera de sus fronteras. Vamos a entrar ahora en el análisis de las guerras anteriores, pero desde luego la comunidad internacional está actuando tarde, por no decir mal, porque está siendo desbordada totalmente por la política que está llevando a cabo Israel, por las decisiones que está llevando a cabo Israel. Como bien ha dicho Emiliano, además, es también muy preocupante cómo además se aplican de manera muy laxa, o desde luego, digamos que no nos atrevemos desde luego a aplicar, ¿no?, todos estos parámetros y estos mínimos establecidos por el derecho internacional durante las últimas décadas.
y esto solamente puede tener un final sumamente trágico y una expansión que yo creo que nadie deseamos de la guerra en estos momentos. No sé cómo lo verá mi compañero, el profesor Rodrigo de Castro, que como politólogo conoce mucho mejor esta situación. Luis. Hola, sí, buenas tardes, feliz año a todos. Bueno, yo también coincido con Emiliano y con Javier. Creo que lo primero que tenemos que hacer es un llamamiento a la cautela, o por lo menos atenernos un poco a la incertidumbre y a la falta de información que tenemos en este momento, ¿no? Porque, como habéis dicho, las posibilidades son varias. Una cosa es el autor material, otra cosa es el autor intelectual, pero yo ante todo lo veo con preocupación, porque en primer lugar, es verdad que este conflicto que nace del ataque de Hamás a Israel en octubre se está extendiendo, y yo creo que es algo preocupante para toda la región, precisamente en países que han colaborado o han amenazado de manera más implícita o más explícita a Israel. Por ejemplo, me estoy refiriendo a Irán, pero también a Hezbollah, que no es idóneo, y yo creo que no es bueno tampoco identificar a Hezbollah con el Líbano. Son cosas diferentes, de la misma manera que no es adecuado hacer lo mismo con Gaza o con Hamás, Gaza y el resto de Palestina, ¿no? Son movimientos terroristas que se radican en una localización geográfica, pero que no tienen coincidencia con el Estado sobre el que operan, ¿no? O al menos no necesariamente sobre la totalidad del mismo. Los ataques en Beirut y en Irán, bueno, como he dicho, hay que concretar, ¿no? Hay que saber más, pero a mí me parecen sospechosamente conectados con toda esta situación que estamos viviendo, ¿no? Esto creo que tampoco es descubrir nada nuevo. Pero yo creo que esto corre el riesgo de seguir amplificándose, esta intromisión selectiva de Israel, estos ataques selectivos y un poco la argumentación también que están utilizando de guerra contra Hamás, de no hay sitio donde puedan esconderse porque llegarán nuestras armas y acabaremos con ellos. Me recuerda mucho al lenguaje y a la dialéctica que se utilizó en Estados Unidos después del 11S, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de la opinión pública, desde el punto de vista del marketing político, se está recurriendo bastante a esa dialéctica que ya se utiliza en su momento y que llevó a justificar la intervención de Irak, incluso de Afganistán, de Irak, incluso en contra de parte de la comunidad internacional y sin un mandato claro de Naciones Unidas, ¿no? Y yo creo que aquí también esta coincidencia es está nuevamente y de manera muy curiosa presente, ¿no? Yo creo que aquí hay que andarse con pies de plomo a la hora de adjudicar la culpabilidad o no a una parte u otra, porque corremos el riesgo de que esto corra como un reguero de pólvora, si es que no lo va a hacer en poco tiempo, ¿no? Hay países de la región que están bastante más contenidos, como por ejemplo Jordania, aunque sí que ese punto de vista es un poco sui generis, ¿no? Pero Israel sabe que tiene una dificultad, y es que no puede afrontar un conflicto en varios flancos. Un conflicto, me refiero a una intervención militar, no este tipo de actuaciones que pueden llevarse a cabo de manera minimalista utilizando agentes secretos, drones o cualquier otro tipo de instrumental bélico, ¿no? Pero yo sobre todo, por no extenderme más, creo que hay dos adjetivos que debemos tener en cuenta, y es eso: es primero la cautela para no adelantar los hechos, no lanzar las campanas al vuelo, y segundo la incertidumbre por ver los detalles de cada una de las dos operaciones. En un caso está claro, pero en el otro, como ha dicho Emiliano, puede ser que haya una doble cara en la moneda. Voy a ir con eso, me vais a permitir